Mis padres nos dejaron fuera a mí y a mi hija de 8 años después de la cena. Tú lo arruinas todo, dijo mi hermana. Mi mamá y mi papá solo miraban. Recogí nuestras maletas y dije, está bien, entonces esto es un adiós. Una hora después, estaban llamando a mi puerta, en pánico. Mis padres nos dejaron fuera a mí y a mi hija de 8 años después de la cena. Tú lo arruinas todo, dijo mi hermana. Mamá solo miraba. Recogí nuestras maletas y dije, está bien, entonces esto es un adiós. Una hora después, estaban llamando a mi puerta, presas del pánico. Pero déjenme retroceder un poco, porque necesitan entender cómo llegamos aquí. Mi nombre es Lydia Harrington y hasta esta noche, pensaba que sabía exactamente quién era en esta familia. Tengo 32 años, soy divorciada, madre de papi e hija de la que nunca parecía estar a la altura. Vivimos en Boston, en uno de esos vecindarios de dinero antiguo donde las casas tienen nombres en lugar de simples direcciones, y el tatarabuelo de todos conocía al tatarabuelo de los demás. La propiedad de mis padres, Rosewood, ocupa 3 acres en Beacon Hill, llena de setos podados con precisión y mármol italiano importado. Mi hermana Clare también vive allí, en el ala este, con su esposo Richard. Ambos están perfectamente posicionados para heredarlo todo, mientras yo me esforzaba por llegar a fin de mes en mi modesta casa de ladrillo rojo al otro lado de la ciudad. Se suponía que esta noche sería solo otra cena familiar. Papi y yo llegamos a las 7 en punto, porque mamá odia la impuntualidad más de lo que odia el vino barato. La casa olía a romero y a dinero antiguo, ese aroma particular de velas caras y pulidor de muebles que cuesta más por onza que las compras de comida de la mayoría de la gente. Clare ya estaba presidiendo la reunión en el comedor. Su pulsera de tenis de diamantes captaba la luz de la lámpara de araña mientras se servía una copa del Chateau Margaux de 2015 que papá había estado guardando. No me ofreció nada. Nunca lo hace. Lydia, llegas tarde, dijo mamá, aunque no era cierto. Llevaba puestos sus de perlas, las que habían pertenecido a su madre y a la madre de su madre, las mismas que ya le había prometido a Clare en su testamento. Yo había dejado de esperarlas hace años. Casi al mismo tiempo que dejé de esperar su aprobación. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Créanme, van a querer escuchar esta parte, porque lo que pasó en la cena no fue simplemente otro episodio de mi familia tratándome como a la servidumbre. Fue el comienzo de algo mucho más grande, algo que se había estado gestando durante meses, tal vez años. Yo simplemente no lo sabía todavía. O tal vez sí, y había estado esperando este momento exacto, esta tormenta perfecta donde todo finalmente se derrumbaría sobre ellos. Papá estaba de un humor excepcional, hablando de su última adquisición inmobiliaria, una propiedad frente al mar en Newport que iba a triplicar su valor. Richard la sentía como un muñeco de cabeza móvil, interpretando al yerno perfecto, mientras Clare sonreía con afectación y le tocaba el brazo en los momentos adecuados. Papi se sentó a mi lado, silenciosa como siempre, moviendo su pato confitado por el plato. Es una buena niña, demasiado buena para esta familia. Realmente lo es. Tiene mi cabello oscuro, pero los ojos verdes de su padre. A veces, cuando me mira, veo una sabiduría que una niña de 8 años no debería tener. El divorcio le hace eso a un niño. Ver a su madre ser aplastada también provoca eso. Lydia, dijo Clare con una voz impregnada de falsa dulzura, ¿cómo va la búsqueda de empleo? Ella sabía que me habían despedido de mi puesto en la galería hacía 3 semanas. Lo sabía porque ella fue quien se aseguró de que sucediera, pidiendo favores a los miembros de la junta directiva y sembrando dudas sobre mi competencia. Yo tenía pruebas, correos electrónicos que descubrí reenviados a la cuenta equivocada. Pero me había estado guardando esa carta en particular para el momento adecuado. Y esta noche, podía sentir que ese momento se acercaba como un tren de carga sin frenos. Va bien, mentí, cortando mi filete Wellington. De hecho, tengo algunas ofertas que estoy considerando. La sonrisa de Clare se afiló como un cuchillo al salir de su vaina. Eso es maravilloso, aunque escuché que el mundo del arte es muy competitivo en estos días. Tal vez deberías considerar algo más adecuado. Mamá estaba diciendo que el club necesita a alguien para coordinar sus almuerzos benéficos. El club, ese lugar donde ancianas con demasiado tiempo y demasiado dinero fingen preocuparse por causas benéficas mientras compiten por ver cuál de sus hijas se casó mejor.
Prefiero morir, pensé. Seguiré con las galerías, gracias, dije, manteniendo mi voz nivelada, aunque el pulso me retumbaba en la garganta. La mano de papi buscó la mía debajo de la mesa, pequeña y cálida, y la apreté con suavidad. Mi hija, mi ancla, lo único bueno que salió de esta familia maldita. Lo que no dije, lo que aún no podía decir, era que yo sabía lo del dinero. El fondo fiduciario que mi abuela me había dejado. El que se suponía que debía entregárseme en mi cumpleaños número 30. El que, de alguna manera, nunca se materializó. El que papá seguía diciendo que había sido invertido en el negocio familiar y que estaría disponible eventualmente. Había empezado a investigar hacía 2 meses, contratando a una contadora forense con lo último de mis ahorros. Lo que ella descubrió me heló la sangre. Me hizo darme cuenta de que todo lo que sospechaba, todo aquello en lo que me habían hecho creer que era paranoia mediante manipulación psicológica, era en realidad peor de lo que había imaginado. Mamá se aclaró la garganta. Ese sonido particular que significaba que alguien estaba a punto de ver su vida reorganizada sin su consentimiento. Lidia, necesitamos discutir algo, dijo. Su voz tenía ese tono, el que usa cuando está a punto de reorganizar la vida de alguien sin su permiso. Tu padre y yo hemos estado hablando y pensamos que sería mejor que tú y papi se mudaran de regreso aquí. Solo temporalmente, por supuesto, hasta que te recuperes. De regreso aquí. De vuelta bajo su techo, bajo sus reglas, bajo su control. Donde podrían vigilar cada movimiento, cada decisión, cada amigo que papi hiciera. Donde Clare podría continuar su campaña sistemática para borrarme por completo de la narrativa familiar. Donde yo me convertiría en nada más que el caso de Caridad, el fracaso, la historia de advertencia que contarían en los cócteles. Es muy generoso, dije con cuidado, mientras mi mente analizaba posibilidades, rutas de escape y los documentos ocultos en la guantera de mi automóvil. Pero estamos bien donde estamos. ¿De verdad lo están? Clare se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con algo que parecía casi hambre. Quiero decir, Lidia, sé realista. Apenas puedes pagar ese lugar. Papi merece estabilidad. Merece las oportunidades que podemos ofrecerle aquí, tutores privados, las conexiones, el estilo de vida. Me estaba provocando, intentando que perdiera los estribos frente a todos, tratando de demostrar que yo era la inestable, la madre incompetente. Era un juego que había perfeccionado durante 3 décadas. Por lo general, yo le seguía el juego, la dejaba ganar y me retiraba a mi esquina. Pero no esta noche. Esta noche, algo era diferente. Esta noche, yo tenía municiones que ellos no conocían. Papi tiene todo lo que necesita, dije en voz baja. Y debajo de la mesa, sentí que el agarre de mi hija sobre mi mano se intensificaba. Ah, sí, la voz de mamá era tan afilada como el hielo, capaz de hacer sangrar. Porque desde donde yo lo veo, parece que estás arrastrando a esa niña a través de tus fracasos. Primero el divorcio, ahora la pérdida de tu empleo. ¿Qué sigue, Lidia? ¿Cuándo terminará esto? Y ahí estaba. Lo que se había estado acumulando toda la noche, tal vez toda mi vida, la creencia fundamental de que yo era el problema, la fuente de toda la disfunción familiar, la única que simplemente no podía salir adelante. No importaba que Clare hubiera sido arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol el año pasado y que papá hubiera hecho desaparecer el asunto con una llamada telefónica y un cheque. No importaba que Richard se estuviera acostando con su secretaria y todos lo supieran, excepto, aparentemente, Clare. No importaba que mamá hubiera estado medicando sus decepciones con pastillas recetadas desde antes de que yo naciera. No importaba que el negocio de papá estuviera construido sobre mentiras y dinero robado, sobre firmas falsificadas y tratos fraudulentos. Tal vez termine esta noche, me escuché decir, y las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un arma disparada. La mesa quedó en silencio. Incluso el personal que rondaba cerca de la puerta de la cocina pareció congelarse, presintiendo que algo estaba cambiando. Que el cuidadoso equilibrio que todos habían mantenido durante años estaba a punto de sumergirse en el caos. Disculpa, la voz de papá era baja y peligrosa, la voz que usaba al cerrar tratos o aplastar competidores. Debería haberme detenido allí. Debería haberme disculpado, haberlo tomado a broma y haber interpretado el papel que habían escrito para mí.
Pero algo en mi interior finalmente se había roto, algún cable que había estado demasiado tenso durante demasiado tiempo. Una vez que se rompió, no había forma de volver a unirlo. Dije, tal vez termine esta noche. Toda esta farsa en la que todos pretenden ser perfectos mientras me tratan como la vergüenza de la familia. He terminado. Clare se echó a reír. Realmente se rió, con un sonido agudo y cruel. Oh, Lidia, siempre tan dramática. Esto es exactamente de lo que estamos hablando. Eres tan emocional, tan reactiva. Es agotador. Yo soy reactiva. Me aparté de la mesa, arrastrando mi silla contra el suelo antiguo con un sonido similar al de unas uñas sobre una pizarra. Soy reactiva porque estoy cansada de ser su chivo expiatorio. Soy reactiva porque estoy harta de ver cómo todos se dan palmadas en la espalda mientras me pisan el cuello. Lidia, la voz de mamá cortó el aire como una hoja afilada. Siéntate. Estás haciendo una escena frente a papi. Miré a mi hija. Tenía los ojos muy abiertos, asustados, pero también había algo más allí, algo que parecía casi orgullo, como si hubiera estado esperando toda su corta vida para verme defenderme a mí misma, para vernos defendidas. Vamos, mi amor, dije, buscando su mano. Nos vamos. Si cruzas esa puerta, dijo papá, poniéndose de pie, con el rostro enrojecido por el vino y la ira, no vuelvas. Lo digo en serio, Lidia. Estoy harto de tu ingratitud, de tu constante necesidad de atención. Te lo hemos dado todo, y así es como nos pagas. Dármelo todo. La mentira era tan audaz, tan absoluta que por un momento casi la admiré. Me habían dado una infancia de manipulación emocional, una hermana que había sido entrenada para competir conmigo desde el nacimiento y unos padres que veían a los hijos como extensiones de sus propios egos en lugar de seres humanos reales. Habían robado mi herencia y me habían manipulado psicológicamente para hacerme creer que estaba loca por preguntar por ella. Habían destruido sistemáticamente mi confianza, mi carrera y mi autoestima, y ahora querían gratitud. No me han dado nada de lo que yo quería, dije, y lo sentí con cada fibra de mi ser. Papi, toma tu abrigo. Se deslizó fuera de su silla, colocándose a mi lado sin dudarlo. Y sentí una oleada de amor tan feroz que casi me hace caer de rodillas. Mi hija confiaba en mí. Incluso cuando yo dudaba de mí misma, ella nunca lo hacía. Clare también se puso de pie, con el rostro enrojecido por el vino y la ira, y las manos temblorosas. Tú lo arruinas todo, siseó, inclinándose lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler el alcohol caro en su aliento. Cada festividad, cada cena, cada evento familiar. Haces que todo gire en torno a ti y a tus problemas. Eres egoísta e ingrata y, sinceramente, Lidia, todos estamos mejor sin ti. Esperé a que mamá la contradijera, que dijera algo, lo que fuera, en mi defensa. Pero ella solo se quedó allí sentada, con el rostro convertido en una máscara de decepción, y su silencio fue más condenatorio que cualquier palabra. Y en ese momento, lo supe. Supe que esto era el final. Que no había vuelta atrás. Que el puente no solo se estaba quemando, ya se había convertido en cenizas. Está bien, entonces, dije, con una voz sorprendentemente firme considerando que mi corazón intentaba salirse de mi pecho. Esto es un adiós. Tomé nuestros abrigos del armario del pasillo, con la mano de papi fuertemente sujeta a la mía, sus pequeños dedos envueltos de los míos como una línea de vida. El personal había aparecido de la nada, con los rostros cuidadosamente neutrales mientras sostenían la puerta. Pero capté la mirada de la señora Chun, la ama de llaves que había estado con la familia desde que yo nací. Y vi algo allí, comprensión, tal vez simpatía, o tal vez simplemente alivio de que alguien finalmente estuviera diciendo lo que todos habían estado pensando durante años. Caminamos hacia mi automóvil en la entrada circular. Pasamos junto a la fuente que había costado más que las casas de la mayoría de las personas. Pasamos junto a los jardines que requerían un equipo de 5 personas para su mantenimiento. Pasamos junto a todos los adornos de la riqueza que nunca habían logrado comprar la felicidad ni la amabilidad. Aseguré a papi en su asiento elevado y ella me miró con esos solemnes ojos verdes, sabios más allá de su edad. De verdad nunca vamos a volver, mamá. De verdad, nunca, dije, y besé su frente. Respiré el aroma de su champú de fresa,
aferrándome a lo que era real, a lo que importaba. Conduje de regreso a casa a través de las oscuras calles de Boston. Pasamos junto a las casas de ladrillo rojo, las boutiques y los restaurantes donde la gente como mi familia iba para ser vista más que para comer. Nuestro lugar era pequeño en comparación, un apartamento de alquiler de 2 habitaciones en un vecindario en proceso de aburguesamiento, pero que aún no llegaba a ese punto. Sin embargo, era nuestro hogar. Era nuestro. Y a diferencia de Rosewood, con su mármol, su historia y sus fantasmas, nuestro pequeño apartamento estaba lleno de amor. Le preparé chocolate caliente a papi y la acosté. Le leí su cuento favorito 2 veces porque me lo pidió y porque yo necesitaba esa normalidad, esa dulzura, el recordatorio de que no todo en la vida era venenoso. Se durmió abrazando a su conejo de peluche, con una respiración profunda y regular. Envidié su capacidad para dejar ir, para confiar en que el mañana vendría y estaríamos bien. Me estaba sirviendo una copa de vino, del tipo barato del que Clare se burlaría, cuando mi teléfono comenzó a sonar, mamá. Me quedé mirando la pantalla, viendo cómo se iluminaba y luego se apagaba. Sonó de nuevo inmediatamente, papá, esta vez. Luego Clare, luego mamá otra vez. Cada llamada más insistentemente que la anterior, más desesperada. Apagué el teléfono y me senté en la sala a oscuras, procesando lo que acababa de suceder. Finalmente lo había hecho. Finalmente me había enfrentado a ellos. Finalmente me había marchado. Debería haberme sentido liberada. Debería haberse sentido como la libertad. En cambio, se sentía como si acabara de saltar de un acantilado sin verificar si había agua abajo. Y seguía cayendo, cayendo, cayendo a través de la oscuridad sin tener idea de cuándo tocaría fondo. 1 hora después de que llegamos a casa, alguien comenzó a golpear mi puerta. No a llamar suavemente, sino a golpear con fuerza, y el sonido resonó en el pequeño apartamento como disparos. Miré por la mirilla y se me cayó el alma al suelo. Los 3. Mamá, papá y Clare de pie en mis escalones delanteros, con un aspecto frenético y desesperado como nunca antes los había visto. Sus fachadas perfectas se habían agrietado, y debajo del pulido, podía ver un pánico absoluto. Papá gritaba a través de la puerta, Lidia, abre. Necesitamos hablar contigo. Es urgente. Por favor, por favor. Mi padre nunca me había dicho por favor en toda su vida. Ni cuando me gradué de la escuela secundaria, ni cuando me casé, ni cuando nació papi. Las palabras sonaban extrañas saliendo de su boca, incorrectas de alguna manera. Como escuchar a un lobo intentar hablar. Abrí la puerta pero dejé puesta la cadena de seguridad, creando una barrera entre nosotros que era tanto física como simbólica. ¿Qué quieren? Mamá se veía terrible. Su maquillaje estaba corrido, su cabello perfecto desordenado y su apariencia habitualmente inmaculada estaba destruida. Parecía haber envejecido una década en la hora transcurrida desde la cena. Lidia, cariño, por favor, necesitamos entrar. Ha habido un error. Un error terrible. El único error fue que me quedé tanto tiempo como lo hice, dije, y lo decía en serio. No lo entiendes, Clare estaba llorando. Realmente llorando, con el rímel corriendo por su rostro en ríos negros, y las manos temblorosas mientras se aferraba al marco de la puerta. Richard se ha ido. Se ha ido y se lo llevó todo. Todo. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que apenas comenzaba a comprender. La miré fijamente, con mi mente luchando por procesar lo que estaba diciendo. ¿De qué estás hablando? Vació nuestras cuentas, dijo papá, con la voz quebrada de una manera que nunca antes había escuchado. No solo las de Clare, las mías, las de la empresa, todo. Ha estado desfalcando dinero durante meses y nos acabamos de enterar. Dejó una nota. Ya debe estar en las Islas Caimán y no hay nada que podamos hacer. Los abogados, la policía, todos dicen que se ha ido. Todo. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Esto no era posible. No era así como se suponía que debían ir las cosas. ¿Cuánto? 40 millones, susurró mamá, y la cifra apenas fue audible. Tal vez más. Los abogados todavía lo están calculando.
Pero Lidia, estamos arruinados. La casa, el negocio, todo es garantía para préstamos que no podemos pagar. Lo vamos a perder todo. 40 millones de dólares perdidos. Y Richard, el aburrido Richard con su cabeza móvil, a quien yo había descartado como nada más que el esposo sumiso de Clare, lo había orquestado todo. Lo había estado planeando y ejecutando justo delante de sus narices mientras ellos estaban demasiado ocupados atormentándome a mí como para darse cuenta. Me dicen esto porque, mantuve mi voz fría, aunque mi corazón se aceleraba, aunque mi mente daba vueltas analizando implicaciones y conexiones, armando un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. Porque necesitamos tu ayuda, sollozó Clare, estirando la mano a través de la rendija de la puerta como una persona que se ahoga buscando un salvavidas. Por favor, Lidia, sé que te tratamos mal esta noche. Sé que te hemos tratado mal durante mucho tiempo, pero eres mi hermana, eres de la familia. Te necesitamos. Me necesitaban. Después de una vida haciéndome sentir inútil, después de décadas de usarme como su saco de boxeo emocional, después de robarme, mentirme y destruirme pieza por pieza, me necesitaban. Debería haberme sentido vindicada. Debería haberme sentido poderosa. En cambio, sentí el surgimiento de algo mucho más interesante, algo mucho más oscuro, algo que se había plantado meses atrás cuando comencé a investigar mi fondo fiduciario desaparecido. Cuando contacté por primera vez a la contadora forense, cuando comencé a tirar de los hilos de las mentiras cuidadosamente construidas de mi familia, algo que estaba a punto de florecer de formas que ellos no podían imaginar. Formas que yo había estado cultivando cuidadosamente en las sombras mientras ellos eran demasiado arrogantes para verlo. Lo pensaré, dije, y cerré la puerta en sus rostros sorprendidos, cortando las protestas de Clare, los ruegos de mamá y las exigencias de papá. Regresé a mi sala sobre piernas que se sentían como si pertenecieran a otra persona, tomé mi teléfono con manos que estaban sorprendentemente firmes y envié un solo mensaje de texto a un número que había estado guardando para el momento adecuado, para palabras que lo cambiarían todo: es hora. Hagan contacto. Porque esto es lo que ellos no sabían. Lo que aún no podían saber. Lo que yo había estado ocultando durante 3 largos meses, Richard no había actuado solo. Y el dinero que había robado. Bueno, parte de él le había sido robado al primero. Robado a todos ellos. Mi fondo fiduciario, para ser exactos. Los 2 millones de dólares que debían haber sido míos. Los que mi abuela me había dejado con la instrucción explícita de que se usaran para darme libertad, independencia y una vida de mi propia elección. El dinero que papá había invertido en el negocio familiar en realidad había sido canalizado a través de una serie de corporaciones fantasma a las que Richard tenía acceso, corporaciones con nombres inocuos y propósitos turbios. Richard, que había estado desviando fondos durante años, tomando un poco aquí y allá, pensando que nadie se daría cuenta porque todos estaban demasiado ocupados mirándome a mí, el fracaso de la familia, el chivo expiatorio. Richard, que había llevado registros meticulosos de cada transacción ilegal, cada firma falsificada, cada dólar lavado, construyendo su caso como un fiscal que se prepara para el juicio. Richard, con quien yo había estado en contacto durante 3 meses, desde que mi contadora forense descubrió el rastro y decidí ver qué tan profundo llegaba el asunto, hasta dónde se extendía la corrupción, cuánto me habían quitado. Richard, que quería vengarse de papá por tratarlo como a un empleado contratado, de Clare por sus constantes críticas, de todos ellos por su crueldad casual. Richard, con quien yo había hecho un trato, a quien le había prometido protección si me ayudaba a recuperar lo que era mío. Los golpes comenzaron de nuevo, más desesperados esta vez, más insistentes. Los ignoré, me serví otra copa de vino y sonreí en la oscuridad de mi sala. Que golpeen. Que rueguen. Que finalmente entiendan lo que se siente ver cómo todo lo que creías seguro se derrumba bajo tus pies. Que la tierra se abra y se trague todo lo que creías sólido. Esto era solo el comienzo. La cena fue el acto de apertura. El robo de Richard fue la primera pieza de dominó en caer. ¿Y lo que vendría después? Lo que vendría después iba a reconstruir a esta familia desde los cimientos, les iba a demostrar que la hija que descartaron, la hermana a la que atormentaron, el miembro de la familia que intentaron borrar, había estado aprendiendo de ellos todo el tiempo. Aprendiendo a ser despiadada. Aprendiendo a ser paciente. Aprendiendo a golpear cuando eran más vulnerables.
Me enseñaron bien, incluso si no lo sabían. Y ahora iban a descubrir exactamente qué tan buena estudiante había sido. Ahora iban a descubrir que a veces al chivo expiatorio le crecen dientes, le crecen garras y se cansa de sangrar. Ahora iban a aprender que la venganza no se anuncia con trompetas y fanfarrias. Llega en silencio, metódicamente, vestida de ayuda y envuelta en la ilusión de la misericordia. Miré mi teléfono, el mensaje que había enviado y la respuesta que llegó casi de inmediato, entendido. Iniciando fase 2. 3 palabras que significaban que todo procedía exactamente según lo planeado, que todas las piezas que había pasado meses organizando estaban finalmente en su posición, que la trampa que había tendido estaba a punto de cerrarse. Los golpes continuaron, volviéndose frenéticos ahora, acompañados de gritos, súplicas y los sonidos de mi familia desmoronándose en mi umbral. Subí el volumen del televisor, ahogando sus voces, y me acomodé más profundamente en el sofá. El mañana sería interesante. El mañana sería el día en que descubrirían en qué graves problemas se encontraban realmente. El mañana sería el día en que regresaría a Rosewood, no como la hija pródiga que vuelve a casa, sino como algo completamente diferente, algo que deberían haber visto venir, pero que nunca vieron. Porque estaban demasiado ocupados subestimándome, demasiado ocupados felicitándose por su propia superioridad. Demasiado ocupados mirando hacia abajo para notar que yo había estado subiendo detrás de ellos todo este tiempo. Los golpes finalmente cesaron alrededor de la medianoche, pero sabía que volverían. La gente como mis padres no se rinde cuando quiere algo, especialmente cuando ese algo implica salvar su preciada reputación y sus cuentas bancarias aún más preciadas. Permanecí despierta hasta las 3 de la mañana, revisando los archivos que mi contadora forense había recopilado y cotejándolos con los documentos que Richard me había enviado durante las últimas semanas. Todo estaba allí, y cada firma falsificada, cada transferencia fraudulenta, cada prueba que demostraría que mi familia no solo me había robado. Habían construido todo su imperio sobre una base de mentiras, con dinero que pertenecía a otras personas, sobre un castillo de naipes que Richard y yo habíamos estado desmantelando sistemáticamente durante meses. Al amanecer, preparé café con manos que ahora estaban firmes, casi tranquilas. Revisé mi teléfono y encontré exactamente lo que esperaba, 17 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto, todos ellos cada vez más frenéticos, cada vez más desesperados. La gramática y la puntuación cuidadosa se deterioraban con cada mensaje a medida que el pánico erosionaba su pulido habitual. Los de Clare eran particularmente entretenidos. Por favor, Lidia, te lo ruego. No nos queda nada. Por favor, devuélveme la llamada. Siento mucho todo. Por favor. Las palabras se amontonaban, el corrector automático se daba por vencido y la desesperación se filtraba en cada carácter. Respondí con un solo mensaje de texto, solo 4 palabras diseñadas para darles esperanza mientras apretaba la soga: reúnanse conmigo en Rosewood al mediodía. Vengan solos o no vengan. Luego desperté a papi con suavidad, le preparé su desayuno favorito y llamé a mi exesposo. Independientemente de lo que hubiera fallado entre nosotros, de cualquier daño que mi familia hubiera causado a nuestro matrimonio con su constante interferencia y su influencia venenosa, Thomas siempre había sido un buen padre. Necesitaba a papi en un lugar seguro para lo que estaba a punto de suceder. En algún lugar lejos del radio de la explosión. Lidia, son las 7 de la mañana. ¿Está todo bien? Su voz era pastosa por el sueño, pero preocupada. Ese era Thomas, siempre preocupado, siempre atento, solo que no lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a mi familia. No del todo dispuesto a luchar contra ellos cuando luchar significaba perder el acceso a su dinero y a sus conexiones. Necesito que recojas a papi hoy. Quédate con ella durante la semana si puedes. ¿Qué está pasando ahora? Estaba alerta, preocupado, y pude escucharlo incorporarse en la cama. Pude imaginarlo pasándose la mano por el cabello como siempre hacía cuando estaba estresado. Estoy manejando un asunto con mi familia. Es mejor si ella está contigo. Confía en mí en esto. Hubo una pausa cargada de preguntas no formuladas. Thomas conocía a mi familia, sabía de lo que eran capaces, sabía cómo habían envenenado lentamente nuestro matrimonio con su constante interferencia y sus críticas, sus sutiles sugerencias de que él podía aspirar a algo mejor y sus insinuaciones no tan sutiles de que yo era mercancía dañada. ¿Estás a salvo? Lo estaré,
dije, y lo decía en serio. Lo prometo. Pero Thomas, no respondas a ninguna llamada de mis padres. No respondas a ningún mensaje. Solo mantén a papi a salvo y lejos de todo esto. Aceptó sin hacer más preguntas. Y sentí un destello de gratitud por el hombre que me había amado alguna vez, que había intentado protegerme hasta que la presión se volvió demasiado grande. La recogería a las 10. Pasé las siguientes 2 horas con mi hija, jugando a sus juegos favoritos, trenzando su cabello con dedos cuidadosos, absorbiendo su inocencia antes de volver a entrar en la zona de guerra. Cuando Thomas llegó, ella me abrazó con fuerza por la cintura, con sus pequeños brazos sorprendentemente fuertes. ¿Vas a pelear con la abuela y el abuelo?, preguntó contra mi estómago, con la voz apagada pero clara. Niña inteligente. Demasiado inteligente. Voy a tener una conversación muy importante con ellos, pero cuando regreses, las cosas van a estar mejor. ¿Lo prometo? Me miró con esos ojos verdes, los ojos de su padre, y vi miedo allí, pero también confianza. ¿Vamos a tener suficiente dinero? La pregunta me rompió el corazón, lo hizo añicos. Tenía 8 años y ya se preocupaba por el dinero porque me había visto preocuparme, me había visto luchar, me había visto contar centavos mientras mi familia rebosaba de diamantes y nunca se ofrecía a ayudar. Vamos a tener todo lo que necesitemos, dije, atrayéndola hacia mí. Y mi amor, la abuela y el abuelo van a aprender que no pueden tratar a las personas como nos han tratado a nosotras. Van a aprender que las acciones tienen consecuencias. ¿Está bien? Ella asintió. Me besó en la mejilla y se fue con Thomas. Los vi alejarse y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Determinación, tal vez, o simplemente la fría y clara certeza que llega cuando finalmente dejas de cuestionarte y comienzas a confiar en tus instintos. Cuando dejas de ser la víctima y te conviertes en la arquitecta de tu propia justicia. Llegué a Rosewood exactamente al mediodía, estacionando en la entrada circular como si fuera la dueña del lugar. Y pronto, de una manera que aún no podían imaginar, lo sería. Técnicamente, una parte de mí ya debería haber sido dueña de una parte. Técnicamente, si las cosas hubieran sido justas, si el testamento de mi abuela se hubiera ejecutado correctamente, yo sería heredera parcial de toda esta propiedad. En cambio, me habían estafado, mentido y manipulado psicológicamente de manera sistemática para hacerme creer que yo era el problema, que era demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado ingrata. Clare estaba esperando en los escalones delanteros, pareciendo haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Tenía el cabello recogido en una coleta desordenada, no llevaba maquillaje y vestía pantalones de yoga y una sudadera. Nunca la había visto lucir tan ordinaria, tan humana, tan desprovista de la armadura que solía usar, la ropa de diseñador, el cabello perfecto, el maquillaje cuidadosamente aplicado que utilizaba como pintura de guerra. Todo eso había desaparecido. Y lo que quedaba era solo una mujer asustada que se había dado cuenta demasiado tarde de que había construido toda su identidad sobre arena. Gracias a Dios, respiró al verme, corriendo por los escalones hacia mi automóvil. Lidia, no pensé que vendrías. Pensé que nos dejarías ahogarnos. ¿Dónde están mamá y papá? Adentro, en la biblioteca. Están aterrorizados de que no nos ayudes. Han estado despiertos toda la noche con los abogados y los contadores, y todos siguen diciendo lo mismo, se ha ido, todo. Y los acreedores ya están al acecho. Estiró la mano para tomar la mía y yo di un paso atrás, manteniendo la distancia. Algunas heridas no sanan con una noche de pánico. Y yo no estaba lista para dejar que me tocara, para dejar que pensara que todo se podía solucionar con lágrimas y disculpas. Dije que vinieran solos, Clare. Lo sé, pero son de la familia. Necesitamos hablar de esto juntos, por favor. Tenía los ojos enrojecidos y desesperados, y pude ver el cálculo detrás de ellos, la esperanza de que los lazos familiares lo superaran todo, de que los salvaría porque se suponía que la sangre importaba más que nada. Sé que he sido horrible contigo. Sé que no merezco tu ayuda, pero Lidia, estamos arruinados. Todo se ha ido, la casa, el negocio, nuestras reputaciones. Richard se lo llevó todo y se aseguró de que todos lo supieran. Está en todas las noticias financieras. Los socios comerciales de papá están pidiendo investigaciones.
Necesitamos tu fondo fiduciario. Ahí estaba. El fondo fiduciario que me habían robado. El que habían fingido que no existía durante 2 años. El que habían gastado, lavado y escondido en cuentas en el extranjero. Ahora lo necesitaban de vuelta porque era el único activo líquido que les quedaba. Lo único que Richard no había podido tocar porque, para empezar, nunca había sido legalmente de ellos, porque mi abuela había sido lo suficientemente inteligente como para ponerlo únicamente a mi nombre para protegerlo de sus manos codiciosas. Mi fondo fiduciario, dije lentamente, dejando que cada palabra quedara suspendida en el aire entre nosotras, ese que me dijeron que estaba invertido en el negocio familiar. ¿Ese fondo fiduciario? Tuvo la decencia de parecer avergonzada, bajando los ojos al suelo. No lo sabía, Lidia. Juro que no lo supe hasta anoche. Cuando todo se derrumbó, papá me dijo la verdad. Me dijo lo que había hecho, cómo desvió tu dinero, cómo lo había estado usando para cubrir pérdidas en el negocio durante años. No lo sabías, pero te beneficiaste de ello, mantuve mi voz nivelada, sin emociones, aunque por dentro ardía de rabia. Todos esos años en que viviste aquí sin pagar alquiler, tu ropa de diseñador, tus autos de lujo, tus membresías en el club de campo. ¿De dónde pensabas que venía ese dinero, Clare? ¿Pensabas que papá era así de bueno en los negocios? ¿O no querías saberlo porque saberlo te haría cómplice? Pensé que el negocio era exitoso. Pensé que papá era bueno en lo que hacía. Estaba llorando ahora, con lágrimas feas que empañaban lo que quedaba del delineador de ojos de ayer. Lágrimas que me habrían conmovido alguna vez, pero que ahora solo parecían manipulación. Por favor, Lidia, te lo ruego. Ayúdanos a superar esto y lo compensaré. Pasará el resto de mi vida compensándolo. Pasé a su lado hacia el interior de la casa, mis tacones resonando sobre los suelos de mármol con un sonido similar al de los disparos. Nada había cambiado de la noche a la mañana, excepto que todo había cambiado. Los suelos de mármol se veían iguales. Las pinturas en las paredes seguían valiendo pequeñas fortunas. La lámpara de araña aún brillaba con sus 1000 cristales. Pero todo se sentía hueco ahora, como el escenario de una obra de teatro que ya había cerrado, como un museo dedicado a una civilización que ya había caído. Mamá y papá estaban en la biblioteca, sentados uno al lado del otro en el sofá de cuero como acusados en espera de sentencia. Y en cierto modo, lo estaban. Papá parecía más pequeño de alguna manera. Tenía los hombros caídos y su traje caro estaba arrugado de una forma que nunca antes había visto. Siempre había sido tan cuidadoso con su apariencia, tan meticuloso en proyectar éxito y control. Las manos de mamá temblaban mientras sosteniendo su taza de café, con los nudillos blancos. Sus perlas, esas famosas perlas heredadas que ya le había prometido a Clare, colgaban de su cuello como una soga, como un recordatorio de todo lo que estaban a punto de perder. Lidia, papá se puso de pie cuando entré. Y por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Miedo real. Del tipo que llega cuando te das cuenta de que el suelo bajo tus pies se ha estado erosionando durante meses y estás parado al borde de un acantilado. Gracias por venir. Necesitan discutir sus opciones. Mis opciones, me senté en el sillón de orejas frente a ellos, el que había sido el favorito de mi abuela, en el que se había sentado cuando me habló del fondo fiduciario, cuando me hizo prometer que sería fuerte y que nunca dejaría que me rompieran. Yo no soy la que necesita opciones. Ustedes sí. Ahora bien, no seamos apresurados, comenzó mamá, con la voz temblando de una manera que nunca antes había escuchado. Esta es una crisis familiar. Necesitamos unirnos. Necesitamos presentar un frente unido. Unirnos, repetí, dejando que las palabras quedaran allí por un momento. Como nos unimos anoche en la cena. Cuando todos me dijeron que yo lo arruino todo. Cuando amenazaron con no dejarme volver jamás a esta casa. Cuando me llamaron fracasada frente a mi hija. Ese tipo de unión. Clare me había seguido y rondaba cerca de la puerta, como si no pudiera decidir si quedarse o correr, como si tuviera miedo de lo que estaba a punto de suceder pero no pudiera apartar la mirada. Fuimos duros, admitió papá, y las palabras parecieron costarle esfuerzo. Dijimos cosas que no sentíamos. Lidia, tienes que entender la presión bajo la que estábamos. Richard acababa de transferir la última de las cuentas.
Sabíamos que algo andaba mal, pero no sabíamos qué tan mal. Estábamos en pánico y nos desquitamos contigo, y eso no fue justo. Estaban en pánico, dije, con una voz fría como el invierno. Así que se desquitaron conmigo y con mi hija. Esa es su excusa. Con eso es con lo que van a salir. Lo sentimos, mamá dejó su taza de café con manos temblorosas. Y noté por primera vez lo delgada que se había vuelto, como la ropa le colgaba de su cuerpo. De verdad, lo sentimos profundamente, pero en este momento necesitamos enfocarnos en el futuro. Tu fondo fiduciario sigue intacto. Es el único dinero al que Richard no pudo acceder porque estaba solo a tu nombre. Necesitamos que nos ayudes. Necesitas entender que si nosotros caemos, tú caes con nosotros. El nombre de la familia será destruido. Todo lo que la abuela construyó, todo por lo que hemos trabajado, todo desaparecerá. Y ahí estaba. El chantaje que siempre usaban, la familia, el nombre, la reputación, la santísima trinidad de su existencia, las cosas que importaban más que el amor, la amabilidad o la decencia humana básica. El nombre de la familia, dije en voz baja y peligrosa, ese que han estado usando para intimidarme toda mi vida. La reputación que importaba más que mi felicidad, mi carrera, mi matrimonio. ¿Eso es lo que quieren que salve? Es el nombre que ya han arrastrado por el fango con sus fraudes, sus robos y sus mentiras. Lidia, por favor, la voz de papá se quebró y vi que su máscara se deslizaba por completo. Vi al hombre desesperado debajo del exterior pulido. Sé que he sido un padre terrible. Sé que he priorizado todas las cosas equivocadas, pero te lo pido ahora, te ruego que nos ayudes a superar esto. Podemos reconstruir. Podemos ser diferentes, ¿de acuerdo? Podemos ser la familia que siempre quisiste que fuéramos. Fue una buena actuación, casi convincente, casi suficiente para hacerme dudar de mí misma, para preguntarme si tal vez estaba siendo demasiado dura, demasiado implacable. Casi suficiente para hacerme olvidar las décadas de crueldad, la destrucción sistemática de mi autoestima, el robo de mi herencia. Casi. Háblenme de mi fondo fiduciario, dije, inclinándome hacia adelante. Díganme la verdad esta vez. ¿Todo? No más mentiras. No más medias verdades. Quiero oírlos decirlo. Intercambiaron miradas y pude ver el cálculo ocurriendo, el debate sobre cuánto admitir y cuánto ocultar. Papá respiró hondo y lo vi decidirse a apostar por la honestidad. Tu abuela te dejó $2 millones cuando murió. Se suponía que se te entregarían en tu cumpleaños número 30, junto con una carta que ella había escrito explicando por qué te los daba a ti y no a Clare. Pero el negocio estaba en dificultades. Yo enfrentaba algunas demandas de antiguos socios que habían descubierto algunas irregularidades en los libros. Necesitaba capital rápidamente y el fideicomiso simplemente estaba allí. Así que desvié los fondos, planeando devolvértelos con intereses una vez que las cosas se estabilizaran. Pero las cosas nunca se estabilizaron, terminé la frase por él y vi que su rostro se desmoronaba. No, empeoraron. Las demandas se multiplicaron. Las irregularidades se convirtieron en investigaciones. Richard me estaba ayudando a ocultar las pérdidas, manipulando los libros de contabilidad, manteniendo contenta a la junta directiva. Pensé que era leal. Pensé que era de la familia. Confié en él para todo. Le mostré cómo funcionaban todos los sistemas, le di acceso a cuentas a las que no debería haber tenido acceso. En cambio, él estaba documentando todo, construyendo su caso, esperando el momento perfecto para llevárselo todo y huir. ¿Han mi dinero? ¿Dónde está ahora? Sigue en la cuenta original, dijo mamá rápidamente, demasiado rápido. Y supe que estaba miendo incluso antes de verificarlo. Nunca tocamos el capital principal. Solo lo usamos como garantía para préstamos, como prueba de activos. Sigue siendo tuyo, Lidia, cada centavo. Saqué mi teléfono y abrí el archivo que mi contadora forense me había enviado. El que detallaba cada transacción, cada retiro, cada transferencia fraudulenta. ¿Es por eso que la cuenta muestra solo $800.000? ¿Por qué nunca lo tocaron? El silencio fue ensordecedor. Clare parecía confundida, como si todavía estuviera uniendo las piezas. El rostro de mamá se volvió blanco,
perdiendo todo el color hasta parecer un fantasma. Papá cerró los ojos y vi que apretaba la mandíbula. Lo vi darse cuenta de que yo lo sabía, de que lo había sabido durante meses, de que había estado jugando un juego diferente al que ellos pensaban. ¿Cómo obtuviste esa información?, susurró. Y pude escuchar el miedo en su voz ahora, la comprensión de que me había subestimado, de que la hija que descartaba era más peligrosa de lo que jamás había imaginado. Contraté a alguien. Alguien bueno. Alguien que descubrió todos sus pequeños y sucios secretos, papá. Las corporaciones fantasma, las transferencias fraudulentas, el lavado de dinero, todo. Me puse de pie, con el teléfono en la mano, y me sentí poderosa por primera vez en mi vida. Sentí que finalmente estaba pisando suelo firme. ¿Quieren saber qué más descubrió? ¿Quieren saber quién más tenía acceso a esas cuentas? Lidia, puedo explicarlo, comenzó papá, pero su voz no tenía convicción, ni fuerza. Richard no actuó solo, ¿verdad? No podría haberlo hecho. Necesitaba a alguien con autoridad de firma. Alguien que supiera dónde estaban enterrados todos los secretos. Alguien que hubiera estado haciendo esto durante años, que hubiera perfeccionado el arte del robo y el fraude. Me volví hacia Clare, observando su rostro con atención. Alguien como tu esposo trabajando con tu padre, robándoles a todos, incluyéndote a ti. Clare se dejó caer en una silla, con el rostro gris y las manos temblorosas. ¿De qué estás hablando? Estoy diciendo que Richard y papá eran socios. Socios en desfalco, socios en fraude. La única diferencia es que Richard supo cuándo retirarse y correr. Y papá pensó que podría mantener el juego para siempre. Richard fue más inteligente. Lo documentó todo, construyó una ruta de escape, y cuando llegó el momento adecuado, se lo llevó todo. Eso no es verdad, dijo papá. Pero su voz no tenía convicción. Y pude ver en sus ojos que sabía que yo tenía razón, que lo había desentrañado todo. ¿No lo es? Llamo a la contadora forense. ¿Hago que explique cómo el rastro del dinero conduce directamente de vuelta a ti? ¿Cómo has estado robando a tu propio negocio, a tus propios inversores, a tu propia familia durante más de una década? ¿Cómo le enseñaste a Richard todo lo que sabía, mostrándole cada truco, cada vacío legal, cada forma de ocultar dinero en libros de contabilidad alterados? Estaba tratando de salvarnos, gritó papá, mostrando finalmente algo de fuego, algo de la rabia que siempre había estado allí debajo de su exterior pulido. Todo lo que hice fue para salvar a esta familia, para mantener nuestra posición, nuestro estilo de vida. No tienes idea de la presión bajo la que he estado, de los sacrificios que he hecho para mantener todo esto unido. Sacrificios, me reí, y sonó amargo incluso para mis propios oídos, áspero y cruel de una manera que me recordó a Clare. Sacrificaste mi fondo fiduciario. Sacrificaste los deseos de mi abuela. Has sacrificado mi futuro, mi seguridad, la herencia de mi hija. Esos son los sacrificios que hiciste. Y los hiciste sin perder una sola noche de sueño, sin un momento de culpa o remordimiento. Anda ahora que, la voz de Clare era pequeña, rota. ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vas a ayudar o vas a vernos arder? Este era el momento. Aquí era donde podía elegir la misericordia o la justicia, el perdón o la venganza. Aquí era donde podía ser la persona madura, la que se eleva por encima, la que rompe el ciclo de crueldad que había definido a esta familia durante generaciones. Pero esto es lo que pasa cuando eres el chivo expiatorio de la familia durante 32 años, cuando te culpan de todo lo que sale mal, cuando te destruyen, te reconstruyen y te vuelven a destruir, eventualmente aprendes que ser la persona madura solo significa darles un blanco más grande. Significa exponerte a ser lastimada de nuevo, significa enseñarles que no hay consecuencias por sus acciones. ¿Qué voy a hacer? Saqué otra carpeta de mi bolso, esta física, repleta de documentos que representaban meses de trabajo, meses recopilando pruebas y construyendo un caso. Les voy a dar a elegir. Opción 1, me ceden sus acciones en el negocio, todas ellas. Me nombran directora general y accionista mayoritaria. Reconocen públicamente lo que le hicieron a mi fondo fiduciario y devuelven cada centavo con intereses. Hacen esto de manera silenciosa, limpia y completa. A cambio, no voy a la Oficina Federal de Investigación con todo lo que sé. No puedes hablar en serio, susurró mamá,
con la mano volando a su garganta, aferrándose a esas perlas como si pudieran salvarla. Opción 2. Llevo todas estas pruebas a las autoridades hoy mismo. Presento cargos por fraude, desfalco y falsificación. Me aseguro de que todos sepan exactamente lo que esta familia es en realidad, lo que han estado haciendo todos estos años. Probablemente irás a la cárcel, papá. Definitivamente lo perderán todo. El nombre Harrington se convertirá en sinónimo de escándalo y corrupción, de robo y mentiras. Su elección. Tienen 60 segundos para decidir. Lidia, cariño, piensa en lo que estás haciendo. Mamá intentó ponerse de pie, intentó alcanzarme, pero sus piernas no la sostuvieron y se desplomó de nuevo en el sofá. Esta es tu familia, tu sangre. No puedes destruirnos. Somos tus padres. Nosotros te criamos. Ustedes se destruyeron a sí mismos, dije en voz baja, con frialdad. Ann vi como la verdad de ello los golpeaba como un impacto físico. Yo solo lo estoy documentando. Solo me estoy asegurando de que finalmente haya consecuencias por lo que han hecho. Clare estaba llorando de nuevo, pero de manera diferente esta vez, lágrimas de ira, lágrimas amargas. Esto es venganza. Eres tú desquitándote finalmente con nosotros por cada desaire percibido, por cada vez que te sentiste ignorada. Estás disfrutando de esto. Lo has estado planeando. Percibido. Me volví hacia ella y sentí años de rabia burbujeando, amenazando con desbordarse. ¿Percibido? Me robaste la infancia, Clare. Competiste conmigo por cada migaja de atención paterna y ganaste siempre porque jugaste bajo sus reglas, porque estuviste dispuesta a convertirte exactamente en lo que ellos querían. Los viste robar mi dinero, robar mi confianza, robar mi autoestima, y no dijiste nada. No hiciste nada. Les ayudaste a hacerlo. Así que, sí, tal vez estoy disfrutando de esto un poco. Tal vez me he ganado el derecho de verlos retorcerse. Tal vez me he ganado el derecho de tener, finalmente, algo de poder en esta familia. Somos tu familia, dijo papá desesperadamente, y pude escuchar su voz quebrarse. Te amamos. Cometimos errores, pero te amamos. No, no lo hacen, y decirlo en voz alta, admitir finalmente lo que siempre había sabido, se sintió como romper cadenas que no sabía que llevaba puestas. Aman lo que represento. Les encanta tener a alguien a quien culpar cuando las cosas salen mal. Les encanta tener un chivo expiatorio, alguien que los haga sentir mejor con ustedes mismos. Pero nunca me han amado. No realmente. Si lo hubieran hecho, habrían protegido mi herencia. Me habrían defendido anoche. Me habrían elegido a mí al menos una vez en 32 años. La habitación quedó en silencio, excepto por los sollozos ahogados de Clare. Dejé que ese silencio se prolongara. Dejé que se sentaran con lo que había dicho. Dejé que entendieran que esto estaba sucediendo realmente, que yo no iba a dar marcha atrás, que la hija a la que habían quebrado había aprendido a ser despiadada de los mejores maestros del mundo. Les daré 24 horas para decidir, dije, dirigiéndome a la puerta. Con la mano en el picaporte, añadí, firmen los papeles o aténganse a las consecuencias. Y antes de que piensen en huir, ocultar activos o hacer cualquier otra cosa ilegal, sepan que ya he entregado copias de todo a mi abogado. Si algo me pasa, si tengo un accidente desafortunado o si de repente cambio de opinión, todo se hace público automáticamente. He aprendido de ustedes, después de todo. Espera, la voz de papá me detuvo en el umbral. Me volví para verlo de pie, con las manos extendidas como si estuviera tratando de aferrarse físicamente a algo que se le escapaba de las manos. Si hacemos esto, si te cedemos todo, ¿qué pasará con nosotros? ¿A dónde iremos? Los miré, a estas personas que me habían moldeado y marcado en igual medida. Y sentí que algo se retorcía en mi pecho. No lástima, no del todo. Tal vez algo más cercano a la satisfacción. Mamá acurrucada en el sofá, aferrando sus preciosas perlas como una línea de vida. Papá con los hombros caídos, con su imperio desmoronándose. Clare llorando sobre sus manos, con su vida perfecta revelada como nada más que humo y espejos. Podrán conservar la casa, dije, y vi cómo la esperanza se encendía en sus ojos.
Estableceré un fideicomiso modesto que cubrirá los gastos básicos de vida. Vivirán cómodamente, pero no con lujos. Tendrán que adaptarse a una nueva realidad, una en la que no están en la cima de la pirámide social. Y lo más importante, tendrán que vivir con el conocimiento de que la hija que subestimaron, la hermana a la que atormentaron, el miembro de la familia que intentaron borrar, terminó siendo dueña de todo lo que pensaban que era suyo. Es cruel, susurró mamá, con la voz apenas audible. No, dije, y lo sentí con cada fibra de mi ser. Eso es justicia. Crueldad es lo que me hicieron a mí durante 32 años. Esto es simplemente la factura que llega. Esto es simplemente el universo equilibrando la balanza. Salí de Rosewood por lo que sabía que sería la última vez como una extraña. La próxima vez que entrara, sería como la dueña, la que tomaba las decisiones, la que tenía todas las cartas en su mano, y ellos serían los dependientes, los que vivirían de mi buena voluntad, los que finalmente habrían aprendido que las acciones tienen consecuencias. 23 horas después, los papeles estaban firmados. Las manos de papá temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo, y su firma resultó ser un garabato apenas legible que me transfería el control mayoritario de Empresas Harrington. Mamá lloró durante todo el proceso, con el maquillaje corriendo en ríos por su rostro, con su imagen cuidadosamente construida finalmente destruida por completo. Clare se negó a hablar conmigo, limitándose a mirarme con ojos enrojecidos, llenos de odio y algo que podría haber sido respeto, o tal vez miedo, o tal vez la comprensión de que había perdido contra alguien a quien siempre había considerado inferior. Mi abogada, una mujer astuta llamada Jennifer, especializada en adquisiciones corporativas y absorciones hostiles, supervisó cada firma, cada inicial y cada cláusula. Cuando terminó, cuando la tinta se secó y la notaria guardó sus sellos y papeles, yo era la dueña de todo, el negocio, los activos, el legado, todo lo que se había construido sobre dinero robado y promesas rotas. Todo lo que había parecido tan permanente e intocable era mío. Una cosa más, dije mientras estaban sentados en la biblioteca, con aspecto conmocionado y derrotado, como personas que habían sobrevivido a una guerra pero lo habían perdido todo lo que importaba. Voy a reestructurar la empresa. Vamos a empezar a hacer negocios de manera ética, inversiones reales, rendimientos reales, responsabilidad real. Cualquiera a quien papá haya defraudado será compensado. Cualquiera a quien le haya robado será resarcido. Llevará años y costará millones, pero el nombre Harrington significará algo diferente a partir de ahora. Significará integridad, no solo riqueza. Significará honestidad, no solo poder. Eso es imposible, murmuró papá con voz hueca. Solo las demandas nos llevarán a la quiebra. Las compensaciones lo consumirán todo. Los llevará a la quiebra a ustedes, corregí, y lo vi estremecerse ante mis palabras. Esta es mi empresa ahora, mi problema a resolver. Ustedes vivirán del fideicomiso que establecí y me verán arreglar todo lo que rompieron. Me verán convertir su legado de robos en algo que valga la pena tener. Los dejé allí, 3 personas que alguna vez habían tenido todo el poder, ahora reducidas a depender de mi buena voluntad, espectadores de su propia caída. Debería haberse sentido mejor de lo que se sintió. Debería haberse sentido como una victoria, como un triunfo, como el dulce sabor de la venganza. En cambio, se sintió como el final de algo y el comienzo de otra cosa, algo que aún no estaba lista para nombrar. Se sintió como estar al borde de un vasto abismo desconocido, sabiendo que había quemado cada puente detrás de mí y que no había vuelta atrás. Richard, resultó, había cometido un error crucial. Le había robado a personas mucho más peligrosas que mi padre, inversores con conexiones que hacían que nuestro círculo de dinero antiguo de Boston pareciera aficionado. En 2 semanas, fue arrestado en las Islas Caimán y extraditado de regreso a los Estados Unidos. Su abogado me contactó casi de inmediato, ofreciéndose a testificar contra papá a cambio de una reducción de condena, ofreciéndose a entregar cada detalle de su sociedad si yo hablaba en su nombre. Me negué, no porque quisiera proteger a mi padre, sino porque ya había obtenido todo lo que necesitaba. Richard había cumplido su propósito. Me había ayudado a recopilar pruebas, a comprender el alcance total del fraude y luego se había eliminado a sí mismo de la ecuación robándolo todo y huyendo. Cumpliría su condena,
años en una prisión federal, y papá cumpliría la suya en un tipo diferente de prisión, una construida a partir de sus propios fracasos y arrepentimientos, una en la que tendría que ver a su hija tener éxito donde él había fracasado. 3 meses después, me paré en la sala de juntas de empresas Harrington, contemplando el horizonte de Boston mientras el sol se ponía detrás de los edificios. La empresa se estaba estabilizando lenta pero firmemente. Las demandas se estaban resolviendo una por una. Los inversores que habían sido defraudados estaban recuperando su dinero, lenta pero firmemente, con intereses. Llevaría años reconstruir la reputación, recuperar la confianza, pero yo tenía tiempo y recursos. Lo más importante, tenía algo que mi padre nunca tuvo: integridad genuina, ética real y principios verdaderos. Papi venía a visitarme a la oficina a veces después de la escuela. Se sentaba en la gran silla de cuero y daba vueltas riéndose mientras yo terminaba las reuniones. Había dejado de preguntar por el dinero, había dejado de preocuparse. Podía ser simplemente una niña de 8 años otra vez. Y solo eso hacía que todo valiera la pena, que todo el dolor, la planificación y la ejecución despiadada tuvieran sentido. Clare me envió una carta 6 meses después de la adquisición. No tenía dirección de remitente, pero reconocí su letra, esa cursiva perfecta que le habían enseñado en la costosa escuela privada a la que ambas asistimos. Tenías razón, decía, sobre todo. Fui cruel porque tenía miedo. Miedo de ser como tú, miedo de perder su aprobación, miedo de descubrir que sin su dinero y su nombre yo no era nada. El hecho de que Richard se fuera me demostró que tenía razón al tener miedo. No soy nada sin alguien más que me defina. No espero perdón. Solo quería que supieras que ganaste porque siempre fuiste más fuerte que yo. Siempre fuiste la valiente. Espero que papi sepa lo afortunada que es. Archivé la carta y no respondí. Algunas heridas sanan con el tiempo y la distancia. Otras no sanan nunca. Lo importante era aprender a distinguir cuál era cuál, aprender a vivir con las cicatrices sin dejar que te definan. Mamá y papá se adaptaron a su nueva vida con diversos grados de dignidad. Mamá se unió a organizaciones benéficas reales, de las que requerían que hiciera un trabajo verdadero en lugar de simplemente asistir a almuerzos y firmar cheques. Papá se dedicó a la jardinería, de todas las cosas posibles, pasando horas en los terrenos de Rosewood que alguna vez pagó a otros para que mantuvieran. Se veían más viejos ahora, más pequeños, más humanos. El poder que habían ejercido durante tanto tiempo los había mantenido jóvenes de alguna manera y, sin él, envejecieron rápidamente. Cenábamos una vez al mes, una condición que yo había estipulado en el acuerdo del fideicomiso, tiempo familiar forzado, terapéutico en su incomodidad. Preguntaban por papi, por el negocio, por mi vida. A veces las preguntas parecían genuinas. A veces parecían personas leyendo líneas que habían memorizado, haciendo el papel porque tenían que hacerlo. Yo respondía de cualquier manera, manteniendo la fachada de familia incluso cuando todos sabíamos la verdad. Un año después de la adquisición, me senté en mi oficina tarde en la noche revisando los informes trimestrales. Empresas Harrington era rentable otra vez, legítimamente rentable. Habíamos perdido algunos de los clientes de alto riesgo y alta recompensa que papá había cortejado, aquellos que se hacían de la vista gorda ante prácticas dudosas siempre que los rendimientos fueran buenos. Con todo, habíamos ganado otros que valoraban la transparencia y la ética. El nombre todavía tenía peso, pero por razones diferentes ahora, por mejores razones. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Thomas, una foto de papi en la exposición de arte de su escuela, de pie frente a una pintura que ella había hecho, sonriendo ampliamente. La pintura era de una casa, pero no de Rosewood con su mármol y su grandeza, era nuestra casa de ladrillo rojo, con su modesta fachada y las jardineras que yo había plantado la primavera pasada. Hogar, decía la tarjeta del título, y sentí que algo cálido florecía en mi pecho. Sonreí, guardé la foto y apagué mi computadora. Mañana habría más reuniones, más decisiones, más responsabilidades. Pero esta noche, yo era simplemente Lidia, 33 años, exitosa directora general, madre de una hija increíble, dueña de un legado que había reconstruido de las cenizas. La niña que lo arruinaba todo, según mi hermana. La mujer que lo salvó todo, según la verdad. El chivo expiatorio que finalmente había mostrado sus dientes.
Conduje a casa a través de las oscuras calles de Boston. Pasé por delante de Rosewood, con sus luces brillando cálidas contra la noche, pasé por delante de los clubes de campo, las boutiques y todos los adornos de una vida de la que alguna vez me habían excluido. Pasé de largo hacia mi casa de ladrillo rojo, donde la luz del porche estaba encendida y papi me esperaba dentro con Thomas, probablemente viendo una película y comiendo palomitas de maíz, probablemente siendo normales de una manera que mi familia nunca supo ser. Estacioné y me quedé sentada por un momento, mirando hacia arriba a mi hogar, pequeño pero pagado, modesto pero mío, lleno de amor y risas, y libre de las expectativas venenosas que habían definido mi infancia, libre de la crueldad que se había disfrazado de amor. A veces la venganza no es ruidosa ni violenta. A veces es silenciosa, paciente y precisa. A veces consiste en construir algo mejor a partir de los escombros de lo que otros destruyeron. A veces consiste en demostrar que la persona a la que subestimaron era la más fuerte de todas desde el principio, que el chivo expiatorio que habían creado había aprendido cada lección que le enseñaron y se había vuelto más despiadado de lo que jamás habían soñado. Salí del automóvil, lo cerré con llave y subí los escalones de mi entrada. A través de la ventana, podía ver a papi bailando en la sala y a Thomas riéndose de algo que ella había dicho, mi familia, la que yo había elegido, protegido y construido, la de la que nadie podría volver a excluirme jamás, la que era mía por elección, no por sangre. Abrí la puerta y entró, dejando los fantasmas de Rosewood y el legado de los Harrington detrás de mí, donde pertenecían, en el pasado, en la oscuridad, sin poder para lastimarme más. Había tomado sus armas y las había convertido en herramientas. Había tomado su crueldad y la había transformado en fuerza. Había tomado todo con lo que pretendían romperme y lo había usado para construir algo mejor. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, propiedad o venganza, era la verdadera victoria, la verdadera justicia, el verdadero final. Finalmente era libre. Y ellos nunca se librarían de lo que habían hecho, de la hija a la que habían subestimado, del precio que seguían pagando y que seguirían pagando por el resto de sus vidas. El chivo expiatorio había ganado y la familia nunca lo olvidaría. No te vayas sin comentar desde donde nos estás viendo. Presto atención a cada mensaje. Estoy agradecida de que hayas compartido este tiempo conmigo, así que por favor suscríbete para mantenernos conectados. Regresaré con otra historia muy pronto. Hasta entonces, mantén los pies en la tierra y sigue creyendo.